En la recepción de cristal y acero de Torre Reyes, la anciana y sorda madre del millonario, doña Elena, esperaba inquieta, una imagen de calidez y tradición en un ambiente ultrasónico. Los ejecutivos pasaban apresuradamente junto a ella, con gestos educados pero impersonales, sin que sus sonrisas se reflejaran en sus ojos. Desde un balcón interior de su oficina en el entrepiso, su hijo, el millonario Alejandro, observaba la escena con una punzada de culpa. Estaba a punto de bajar a rescatar a su madre de ese acuario de indiferencia cuando vio a su recepcionista, una mujer a la que apenas notó, debido a su extrema timidez, hacer algo que lo paralizó: ponerse de pie. Esa recepcionista era Sofía, la empleada perfecta a ojos del mundo corporativo, eficiente, profesional y casi invisible. Su timidez la hacía evitar la conversación y mantener la mirada baja, un rasgo que, en el imperio de la eficiencia de Alejandro, se interpretaba erróneamente como señal de competencia discreta y concentración absoluta. Era un engranaje confiable, el rostro sereno que custodiaba los límites de su mundo, sin alterar jamás el orden con una palabra fuera de lugar. Alejandro sabía su nombre, pero no sabía absolutamente nada de la mujer que era el rostro principal de su empresa. Lo que nadie sabía era que el silencio de Sofía era un exilio, no una elección. Su verdadero hogar era un mundo sin sonido, pero infinitamente más expresivo. Hija de padres sordos, Sofía creció en una comunidad donde la comunicación era visual, un baile de manos y expresiones que transmitía más matices que cualquier palabra hablada. La lengua de señas chilena era su lengua materna, la lengua de su corazón. Su timidez en el mundo oyente era en realidad la incomodidad de una hablante nativa, obligada a comunicarse en una lengua extranjera, menos natural. El antagonista de esa historia no era una persona, sino la cultura que el propio Alejandro había creado. Torre Reyes era un monumento a la indiferencia corporativa, un lugar donde la eficiencia era la única virtud y la conexión humana una distracción que había que evitar. Los empleados eran valorados por sus funciones, no por sus cualidades. Esta cultura, que lo había convertido en multimillonario, ahora lo convertía en un hijo ausente. Había construido un ambiente tan formal e impersonal que no sabía cómo romper sus propias reglas para simplemente abrazar a su madre en plena jornada laboral. La visita sorpresa de doña Elena fue un acto de amor maternal que contrastó con la frialdad de aquel imperio. De inmediato, se sintió como una extraña, una antigüedad en una galería de arte moderno. Las sonrisas corteses no la alcanzaron. Los gestos de asentimiento fueron vanos. No pudo oír los saludos apresurados, y nadie allí hablaba el lenguaje de sus manos. Se sentía como una carga, una anciana perdida en el reino de su propio hijo, y la soledad, entre aquella multitud de empleados ocupados, era abrumadora. Desde su balcón, Alejandro vio la angustia de su madre y se sintió paralizado, atrapado entre su rol de director ejecutivo despiadado y su rol de hijo. Pero abajo, Sofía vio algo diferente. No vio a la madre de su jefe, vio a sus propios padres en otra de sus batallas diarias contra un mundo que no los escuchaba. La empatía nacida de toda una vida de traducción y defensa superó su timidez profesional. Mientras un hijo poderoso se sentía paralizado por su propia crianza, la empleada invisible tomó una decisión. Estaba a punto de romper la regla más importante de ese lugar: pasar desapercibida. La visita de doña Elena fue un impulso del corazón, una madre que simplemente extrañaba a su hijo. Sin embargo, al entrar en el monumental vestíbulo de Torre Reyes, se sintió como una intrusa. La magnitud del lugar, el frío mármol, el eco de pasos apresurados, todo estaba diseñado para intimidar, para transmitir poder y eficiencia, no calidez. Intentó anunciarse ante un guardia de seguridad usando una pequeña libreta donde había escrito su propósito, pero el proceso fue lento y torpe, atrayendo miradas curiosas. Con cada minuto que esperaba, sentada en un incómodo sofá de diseño, se sentía más pequeña, más fuera de lugar, una reliquia de un mundo antiguo en medio de un futuro impersonal. Desde su escritorio en recepción,
Sofía la reconoció de inmediato por las fotos en la oficina de Alejandro. Le ofreció una sonrisa amable y un vaso de agua, pero la conexión terminó ahí. Otros ejecutivos, al pasar, reconocieron a Pindus Intonsit, la madre de su jefe, y la saludaron cortésmente. Sonrieron y asintieron. Para doña Elena, era un mundo de bocas que se movían en silencio, de gestos corteses que no transmitían ninguna conexión real. Estaba rodeada de benevolencia, pero completamente aislada en una burbuja de silencio. Su ansiedad crecía con la sensación de ser una carga, una pieza de museo en exhibición. Desde el entrepiso, Alejandro recibió la notificación de la llegada de su madre. La vio, pequeña y perdida en la inmensidad de su propio vestíbulo. Un conflicto lo paralizó. El hijo que llevaba dentro quería correr, abrazarla y llevarla a la comodidad de su oficina. Pero el director ejecutivo, artífice de esa cultura de impersonalidad, dudó. La idea de la interacción pública, de una comunicación lenta y quizás incómoda frente a sus empleados, lo llenaba de incomodidad social. Su propia creación, ese imperio de fría eficiencia, se había convertido en una jaula que le impedía ser simplemente un hijo. Atrapado en la jaula, que él mismo creó, el millonario duda. ¿Crees que su torpeza social es una excusa comprensible o una falta imperdonable como hijo? Comparte tu opinión. Sofía observó la escena con dolorosa claridad. Vio la creciente ansiedad en el rostro de doña Elena. Vio la vacilación y la parálisis de su jefe que observaba desde arriba. Y vio la indiferencia bien intencionada de todos los demás. Como si fuera un colofón, se sabía esa escena de memoria. Era la historia de sus padres, repetida a diario en 1900. Bancos, tiendas y consultorios médicos. El mundo de la audición a menudo no es cruel, solo ignorante, y esta ignorancia crea muros invisibles que aíslan y disminuyen. El dolor que vio en doña Elena era un eco del dolor que había pasado toda su vida intentando interpretar. La lucha interna de Sofía era intensa. Su timidez, su formación profesional, todo le gritaba que guardara silencio en su escritorio, que no se entrometiera, no le correspondía, pero su empatía, su alma de intérprete gritaba, aún más fuerte. No veía a la madre del multimillonario, veía a una mujer sorda, aislada, disminuida, y veía a un hijo que la amaba pero no sabía cómo llegar a ella. El riesgo de romper el protocolo, de ser reprendida por sobreconfianza, de repente parecía insignificante comparado con la urgencia de tender un puente sobre ese abismo de silencio. La empatía triunfó. Con una respiración profunda, que fue tanto para animarse como para calmar su corazón acelerado, Sofía echó la silla hacia atrás. El tonto acto de levantarse y salir de detrás de la fortaleza de su mostrador de recepción fue, en ese entorno rígido, un acto de rebeldía. Ya no desempeñaba el papel de recepcionista invisible. Estaba abrazando su verdadero yo, la hija de padres sordos, la traductora, el puente entre mundos. Con paso firme, rodeó el mostrador y se dirigió hacia la mujer solitaria. Alejandro, desde arriba, observaba el movimiento. La curiosidad vencía su parálisis. ¿Qué haría esa chica tímida? ¿Ofrecerle más agua? ¿Acompañarla al ascensor? Esperaba un simple, quizás incómodo, gesto de cortesía. No estaba preparado para presenciar un acto de traducción del alma, un milagro de comunicación que estaba a punto de exponer de forma devastadora la profundidad de su propio fracaso como hijo. La figura serena de su recepcionista estaba a punto de convertirse en el centro de la lección más importante de su vida. La empleada invisible está a punto de arriesgar su trabajo por un acto de pura compasión. Si te gustan las historias donde la valentía silenciosa habla con más fuerza, únete a nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte la increíble escena que te espera. Sofía se detuvo frente a doña Elena. La anciana levantó la vista, esperando otra sonrisa compasiva, otro gesto inútil. En cambio, la joven recepcionista le ofreció una sonrisa cálida y cómplice, y entonces sus manos, antes inmóviles y ocultas tras el escritorio, cobraron vida. Con una fluidez y una gracia que eran como música para la vista, hizo señas en lengua de señas chilena. «Hola, señora. Es un honor tenerla aquí. ¿Le ofrezco un café?» Doña Elena se quedó boquiabierta.
Sus ojos se abrieron de par en par, tan sorprendidos que por un instante olvidó dónde estaba. En ese desierto de silencio e indiferencia acababa de encontrar un oasis. La transformación en el rostro de doña Elena fue instantánea y radiante. La máscara de ansiedad e incomodidad se desvaneció, dando paso a una alegría tan pura e infantil que rejuveneció sus rasgos. Alguien hablaba su idioma. Allí, en el imperio de cristal y acero de su hijo, un desconocido le ofreció el regalo más preciado de todos: la comunicación. Las manos de la mujer, que antes descansaban nerviosas sobre su bolso, volaron por los aires con renovado entusiasmo, respondiendo a la señal de Sofía. Una conversación real, vibrante y silenciosa estalló en medio del vestíbulo corporativo, para asombro de todos los transeúntes. Su conversación fue un ballet de emociones. Sofía elogió con las manos el elegante broche de doña Elena. La mujer, a su vez, le contó sobre las nuevas rosas que habían florecido en su jardín. Sofía bromeó diciendo que el café de la empresa estaba demasiado fuerte, y doña Elena rió, una risa silenciosa que le sacudió los hombros e iluminó toda la sala. Por primera vez en ese edificio, alguien no solo estaba siendo amable con ella o intentando lidiar con su sordera. Alguien simplemente le hablaba, como a una igual, en su lengua materna, transformándola de una carga en una persona. Desde su balcón, Alejandro observaba la escena completamente absorto. Su recepcionista, la chica tímida que apenas podía mirarlo a los ojos, se había transformado en una comunicadora carismática, segura y expresiva. Y su madre estaba radiante, con una vida en su rostro que no había visto en años. La visión lo impactó con la fuerza de una revelación. No solo estaba sorprendido, estaba profundamente conmovido y al mismo tiempo abrumado por una oleada de vergüenza. Esta joven empleada le ofrecía a su madre una conexión que él, su propio hijo, nunca se había esforzado por desarrollar. La revelación fue devastadora. Se dio cuenta de que siempre había tratado la sordera de su madre como un problema técnico, algo que debía gestionarse, con intérpretes y tecnología costosos, pero nunca como parte integral de su identidad. Nunca había visto la lengua de señas como una cultura rica y hermosa que debía adoptarse, sino como un inconveniente que debía superarse. Y en su arrogancia había delegado la comunicación en su propia madre, la hija de su empleada. Con un simple acto de bondad, expuso la profundidad de su abandono emocional, mostrándole que la verdadera barrera no estaba en los oídos de su madre, sino en su propio corazón. Mientras las manos de Sofía y su madre danzaban en el vestíbulo, llenas de una vida que él desconocía, Alejandro sintió el peso de su fracaso. No sintió rabia por la ruptura del protocolo, sino infinita gratitud por esa lección de humildad. Se giró del balcón no para volver a su trabajo, ignorando la escena, sino para bajar. Necesitaba agradecer a la mujer que acababa de mostrarle, sin decir una sola palabra, lo pobre e inarticulado que era en el idioma más importante de todos, el del amor. Cuando el animado apretón de manos finalmente se calmó, Alejandro bajó del entrepiso. Al verlo acercarse, Sofía palideció, recuperando el miedo. Se preparó para la reprimenda, para el despido, por romper la regla de oro de la discreción y la invisibilidad, pero la mirada de Alejandro no era de enojo, era de respeto y admiración que nunca antes había visto. Se detuvo frente a ella y a su madre. «Señorita Sofía», dijo, con la voz entrecortada por la emoción genuina, «he trabajado con usted durante 2 años y siento que solo hoy la he conocido de verdad. En nombre de mi madre y en el mío propio, gracias». Ese gracias no era el de un jefe a un empleado, era el de un hombre a su profesor. La gratitud de Alejandro no fue el final de la historia, sino el comienzo de una revolución cultural dentro de su empresa. La escena que presenció le abrió los ojos a la pobreza de su propia creación. Había construido un imperio de eficiencia que era, al mismo tiempo, un desierto de humanidad. Se dio cuenta de que, como Sofía, podía haber docenas de otros empleados con talentos ocultos, vidas plenas y habilidades que el sistema corporativo, centrado únicamente en los resultados, simplemente ignoraba. La conexión que forjó con su madre no fue un milagro menor.
Era un síntoma de la enfermedad de su empresa, la indiferencia. La semana siguiente, un correo electrónico impactó a todos los empleados de Torre Reyes. El anuncio, directamente del CEO, anunciaba la creación de un nuevo programa de voluntariado e inclusión. El programa ofrecería clases gratuitas de lengua de señas chilena a todos los empleados durante el horario laboral y estaría dirigido por Sofía. La recepcionista, hasta entonces invisible, ahora lideraba una de las iniciativas de cambio más importantes de la compañía. Y para que su compromiso quedara claro, el primero en inscribirse fue el propio CEO, Alejandro Reyes. Meses después, en una sala de reuniones que antes se usaba para negociaciones frías, se imparte una clase vibrante. Sofía está al frente. Ya no es la chica tímida, sino una profesora segura y carismática, enseñando su lengua materna a sus compañeros. En la primera fila, con dificultades para entender las señas, pero con una mirada de profunda concentración y alegría, se sienta Alejandro. No solo está aprendiendo un nuevo idioma, está aprendiendo a ser un nuevo tipo de líder, uno que valora la conexión por encima del protocolo. Por fin está aprendiendo a hablar su lengua materna. La escena final muestra a Alejandro, Sofía y doña Elena en el vestíbulo de la empresa, los tres riendo a carcajadas, conversando fluidamente y con alegría. La tímida recepcionista no solo saludó a la madre del millonario, abrió las puertas de la percepción, enseñando a todo un imperio una nueva y más profunda forma de escuchar. Su historia nos enseña que el mayor valor de una empresa reside en la calidad humana de sus empleados y que la verdadera comunicación comienza con la humildad de aprender el idioma del otro. ¿Crees en la importancia de la inclusión en el trabajo? Deja tu comentario y comparte.